Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a este en vivo, a estas charlas con café que tenemos, bien preparadas para ustedes y esperando que sean de su agrado y sobre todo que sea de utilidad el material que compartimos con ustedes. Vamos a dar unos momentitos más a que se sigan conectando con nosotros, las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias. Nos gusta mucho que nos sigan, que estén con nosotros participando en estas actividades y en estos webinars que son parte, ¿verdad? Ya de la esencia de TÜV Norte, estar compartiendo con nuestros clientes, con nuestros seguidores y todo el mundo del carbono, estos webinars que tenemos preparados. Damos unos momentitos a que se puedan conectar más personas. Muy bien. Pues vamos a dar inicio a este webinar, a este en vivo. Estamos muy emocionados de presentarles este tema. Cada vez que tengo una presentación, tengo la presentación y tengo la oportunidad de darles a ustedes estos temas. Y me gusta mucho resaltar las auditorías de carbono como un arma más para dar certeza y legalidad a la reducción de emisiones. Esto las hace más reales, trazables y medibles. Ahora, además de las validaciones y las verificaciones, también tenemos de nuestra mano a la tecnología. Nos pareció por demás interesante este tema que les vamos a compartir, precisamente tecnológico, que se habla mucho de él actualmente, y es el blockchain. Vamos a descubrir de qué se trata, y para eso tenemos un invitado súper especial el día de hoy. Nos acompaña Alejandro Rodríguez Mosquera, desde Medellín, Colombia, y trabajando actualmente con Climate Trade. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola Guadalupe, muy bien, ¿tú qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por recibirla, por aceptarla, por prepararnos esta charla que vamos a tener. Voy Claro a que platicar sí. un poquito, ¿perdón? Claro que sí, que encantado de participar en este espacio y que se puedan abrir como este tipo de iniciativas por parte de ustedes para poder generar un mayor entendimiento sobre el mercado de carbono. Así que muy agradecido y contento de la participación. Muchas gracias a ti por acompañarnos, Alejandro. Voy a platicar un poquito acerca de ti. Bueno, pues Alejandro tiene un amplio conocimiento en mercados de carbono, tanto voluntarios como obligatorios, así como en sistemas de comercio de emisiones. Dada su preparación y experiencia, le permite trabajar con las diferentes partes involucradas, desde la comprensión técnica del desarrollo de los proyectos que reducen gases de efecto invernadero hasta el mercadeo de los productos ambientales, medioambientales. Alejandro es licenciado en Economía y también tiene una maestría en Medio Ambiente y Desarrollo. Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de tu experiencia, el conocimiento que tienes en el mercado. Por ejemplo, ¿quién es Climate Trade? También nos podrías platicar. Claro que sí, Guadalupe, pues bueno, como uniéndome a ese speech inicial que hiciste sobre los mercados de carbono o sobre la integridad que estos deben de tener. Efectivamente me he involucrado en estos procesos toda mi experiencia laboral, que ya son unos 10 años trabajando en mercados de carbono, desde el desarrollo de las iniciativas de reducción de emisiones en diferentes sectores que van desde el ámbito de soluciones basadas en la naturaleza u otras tecnologías como el tema de energías renovables, procesos industriales que implementan actividades que buscan reducir emisiones de gases de efecto invernadero o remover emisiones de gases de efecto invernadero de la atmósfera. Entonces me he involucrado o he estado involucrado en ese proceso de construcción técnica de los procesos, lo que me permite tener un entendimiento del funcionamiento de estas iniciativas, pero también en el proceso he estado involucrado en todo el tema asociado a la comercialización de los créditos de carbono en los diferentes ámbitos, con los diferentes mercados de carbono que existen, ¿verdad? Que pueden ir desde regulaciones, mercados de cumplimiento establecidos o creados por regulaciones ambientales generadas por la autoridad ambiental en los diferentes países o esquemas de cumplimiento a nivel global o de sectores. También desde el mercado voluntario de carbono como tal, donde diferentes actores que
representan la oferta o la demanda de proyectos interesados en reducir emisiones de gases de efecto invernadero, interactúan y podemos generar este tipo de transacciones. Entonces, mencionarte un poco que esa experiencia comprende todos estos elementos, desde el desarrollo técnico como tal de los proyectos de gases de efecto invernadero, como la comercialización de los créditos de carbono como tal. Y es en esta parte donde actualmente estoy trabajando en Climate Trade, como mencionabas tú, para hablarles un poco más acerca de la organización que represento actualmente y con la que estoy trabajando en este momento como Head of Supply. Climate Trade es una organización que presta soluciones tecnológicas para los mercados de carbono. Nosotros somos una plataforma transaccional, somos un marketplace que buscamos conectar las diferentes partes involucradas en el proceso de transacciones de los mercados de carbono. Buscamos ofrecer a los desarrolladores de proyecto, a los proponentes de proyecto, un espacio en el cual puedan ofrecer sus proyectos de carbono y en este espacio, en este mismo espacio, puedan converger clientes, personas naturales o jurídicas, que una vez hayan calculado su huella de carbono, quieran hacer un proceso de compensación a través de la compra de créditos de carbono de los proyectos que los proponentes han listado dentro de nuestra plataforma transaccional. Entonces, lo que buscamos con esta plataforma precisamente es unir la oferta y la demanda por créditos de carbono en un espacio donde los compradores tengan un portafolio de opciones diverso a nivel global, de diferentes tecnologías que estén removiendo o evitando generar emisiones de gases de efecto invernadero, que se hayan validado y hayan surtido los diferentes procesos asociados para la emisión de créditos de carbono frente a estándares internacionales de carbono reconocidos, como lo son BERRA, Gold Standard, el Climate Action Reserve, por ejemplo. Estos proyectos los pueden encontrar aquí los compradores a su disposición gracias a nuestra plataforma transaccional. Ahora bien, creo que la pertinencia un poco del por qué Climate Trade, de por qué yo poder participar en este espacio y contarles un poco es la tecnología que hay detrás de esta plataforma, ¿no? Usamos el blockchain para poder llevar a cabo estas transacciones, para poder garantizar todo un tema de transabilidad y transparencia asociada a los mercados, que en un momento vamos a hablar un poquito más en detalle en la conversación que tenemos con Guadalupe. Y básicamente es eso, es esa tecnología o la aplicación de esa tecnología a los procesos transaccionales que desarrollamos desde la plataforma. Oye, perfecto, qué interesante. La verdad está buenísimo conocerlo y está también buenísimo darlo a conocer para que tanto compradores como vendedores sepan que en la plataforma que Climate Trade tiene, pues pueden hacer uso de ella, ¿no? Entonces, tu trabajo específico en Climate Trade, ¿cuál es? Claro, Guadalupe, mira, mi trabajo específico es la posición que desempeño es como gerente o de abastecimiento para la plataforma a nivel global. Lo que hacemos desde Supply o desde suministro en Climate Trade y con mi equipo en conjunto es identificar los proyectos de carbono que decidimos incluir dentro de la plataforma de tal manera que se conviertan en las opciones visibles para los compradores de los créditos de carbono y que visitan nuestra plataforma transaccional. Entonces, nuestro equipo se encarga de hacer esa identificación, ese mapeo de proyectos que se encuentran registrados frente a los estándares de carbono reconocidos que les mencionaba hace un momento, que tengan unos créditos emitidos que puedan listar estos proyectos dentro de la plataforma. Entonces, lo que hacemos es contactarlos, explicarles en qué consiste este proceso, mostrarles a ellos, a los proyectos, a los proponentes de los proyectos, que somos un canal alternativo de comercialización y en función de esto, presentar los diferentes términos comerciales que se establecen para poder transar sus créditos de carbono dentro de la plataforma. Que en detalle, en un momento también podré como explicarles más o menos esas ventajas que ofrecemos como plataforma transaccional, donde solo proveemos este servicio o esta solución en términos de tecnología, de tal manera que los proponentes de los proyectos tengan total autonomía sobre la gestión y ventas de sus proyectos en el mercado de carbono. Entonces, para resumirte, Guadalupe, y a la audiencia que está con nosotros en este momento, es identificar los proyectos, presentar el modelo de negocio de Climate Trade, presentar las oportunidades de comercialización que tienen a través de nuestra plataforma y poder
listar sus proyectos dentro de nuestra plataforma. Excelente, excelente. Ricardo, vemos por aquí también que ya tenemos, gracias a la audiencia que tenemos ahorita, que nos sigue en LinkedIn, YouTube, Facebook, tenemos a Ricardo Javier Torres Hernández. Nos dice, Ricardo Torres, Gobierno Subnacional de Querétaro, México. Interesado en el tema, estamos armando un mercado local en base a impuesto ambiental. Fíjate qué interesante, porque ya cada vez más dejan de ser la parte privada la que está participando solamente y los gobiernos ya están bien, bien involucrados tratando de buscar soluciones a nivel local, que es lo primero que se necesita. Primero lo pequeño y después irnos expandiendo. Muchísimas gracias, Ricardo Javier, por tus comentarios. Siguiendo un poquito con el tema, entonces, ¿cómo incorporamos el blockchain en este trabajo del mercadeo? Nos dijiste como un poquito, pero digamos, si lo dijeras como un proceso, ¿cómo sería? Claro que sí. Bueno, comentarles también un poco por qué nace la necesidad de poder tener como esta tecnología en este tipo de plataformas. Yo creo que va a dar como luces un poquito y claridad sobre el por qué la incorporación del blockchain en estas transacciones. Como saben, el mercado voluntario de carbono son transacciones que se han dado o se han llevado a cabo directamente entre un comprador y un vendedor, donde la información asociada al tema transaccional, pues no es información pública disponible para que cualquier persona pueda entrar, pueda revisar cuál ha sido el flujo de recursos que se ha llevado a cabo a través de este tipo de transacciones. Entonces, si bien existen unas plataformas de registro que los estándares de carbono tienen para poder garantizar todo el tema de que no exista doble contabilidad, de que se pueda hacer un retiro de los créditos de carbono de estas plataformas y demás, el blockchain viene a reforzar un poco como esos criterios de transparencia y trazabilidad que los mercados de carbono promulgan y necesitan tener incorporados dentro de su estructura y funcionamiento como tal, precisamente haciendo eso, generando un espacio donde la información no pueda ser modificada, ¿verdad? Y donde se pueda identificar cuál ha sido el flujo de los diferentes activos que se comercializan a través de nuestra plataforma. Entonces, blockchain nos permite específicamente llevar esa trazabilidad de esos procesos. Entonces, nosotros en la plataforma tenemos la capacidad de mostrar cómo ha sido el retiro de los créditos de carbono de las plataformas de registro, a quién se ha hecho entrega de ese certificado, ¿verdad? Y además de eso, cómo ha sido el flujo de recursos a las partes interesadas detrás del desarrollo de los proyectos. Entonces ahí podemos revisar, podemos ver cómo los pagos se llevan o se entregan a las diferentes organizaciones detrás del desarrollo del proyecto, siguiendo el sistema de distribución de beneficios propuesto por los proyectos, ¿verdad? Entonces hay total transparencia sobre qué porcentaje las diferentes partes tienen adjudicado por la comercialización de los créditos de carbono, cuánto de este dinero que un cliente está pagando por un crédito de carbono va a pagar un fee por las transacciones desarrolladas en Climate Trade, cuánto de ese porcentaje va directamente a las comunidades, porque gracias a blockchain y a su tecnología que permite mapear y poder rastrear esa información, lo podemos hacer. Entonces, venimos, o la incorporación de la tecnología busca es precisamente eso, reforzar esos conceptos de transparencia, esos conceptos de trazabilidad que permitan cada vez más robustecer el mercado de carbono como tal, brindando también, evitando como la fuga de recursos en las transacciones que normalmente se dan por medios tradicionales de transacción, ¿verdad? Que existen otras figuras de comercialización, otros canales de comercialización como lo son traders, brokers y demás, donde los porcentajes de comercialización quizá no se pueden identificar de manera transparente en el flujo de información que se lleva a cabo con blockchain. Entonces podríamos pensar en esto como ese mecanismo a través del cual podemos tener la información clara y en tiempo real, pero también al tiempo como ese doble aseguramiento en términos de no doble contabilidad, por ejemplo, en el tema de los mercados de carbono, que es tan importante. Y un elemento adicional, Guadalupe, es como la capacidad que tendría esta tecnología de integrar diferentes
plataformas para tener un sistema de registro único a nivel global. Entonces, nosotros, por ejemplo, específicamente desde Climate Trade, estamos trabajando ya directamente con registros de estándares de carbono, de tal manera que podamos tener una interoperabilidad entre plataformas. Esto nos lo permite la tecnología blockchain, para que los retiros que se hagan las compras, perdón, las transacciones que se lleven a cabo a través de nuestra plataforma se vean reflejadas de manera inmediata o automática, gracias a esta tecnología, en los registros de los estándares de carbono, ya sea a través de un retiro o una transferencia de los créditos a otras cuentas de registro. Entonces, estamos también todo el tiempo trabajando en pro de poder generar este tipo de conexión entre diferentes plataformas para poder tener un sistema único de contabilidad a nivel global que nos permitirá como apuntar a las metas de reducción de emisiones que se han trazado los diferentes países y organizaciones. Sí, claro que sí, como bien lo comentas, una de las preocupaciones más grandes del Acuerdo de París es el tema del double counting, ¿no? Y entonces, contar con tecnologías como el blockchain creo que puede, como tú dices, entre más integrado esté, más vamos teniendo en tiempo real lo que va pasando con los diferentes créditos que las diferentes, como dices, plataformas y estándares van emitiendo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Alejandro. Tengo una pregunta más. Entonces, ¿cómo es que yo tengo un proyecto, yo soy desarrollador de proyecto, cómo llego a ti, me vinculo a través de la plataforma? ¿Es sencillo para el desarrollador? ¿Cómo es? Claro, claro. Mira, honestamente es muy sencillo darse de alta dentro de nuestra plataforma. Les voy a explicar un poquito cómo es el proceso, pero a la vez también les quiero explicar los beneficios de hacer parte de una plataforma como esta. Darse de alta en nuestra plataforma es crear una cuenta, un usuario, crear un usuario y una contraseña para poder tener acceso a Climate Trade con una cuenta, registrarse dentro de nuestra plataforma. Deben seleccionar que son desarrolladores de proyecto, ¿verdad? O sea, que van a entrar a ofrecer sus proyectos dentro de nuestra plataforma, porque la plataforma tiene dos perfiles, compradores, vendedores. En este caso estamos hablando de desarrolladores de proyectos, quienes venderían sus proyectos a través de nuestro marketplace. Entonces deberían seleccionar ese perfil para poder vincularse dentro de nuestra plataforma transaccional. Nosotros lo que hacemos, nuestro equipo valida la información que se registre para crear la cuenta e inmediatamente les damos esa validación para que puedan empezar a montar los proyectos que deciden. Ustedes van a poder crear cuantos proyectos tengan dentro de su portafolio de proyectos para poder empezar la comercialización de los créditos. ¿Qué campos deben diligenciar para poder avanzar? Deben tener una descripción de proyecto, ¿verdad? Donde ustedes mencionen las principales características del proyecto, como el tema de tecnología, ubicación de su proyecto, potencial de reducción de emisiones de su proyecto, co-beneficios asociados. Esto es importante mencionarlo, y ustedes saben que para vender hay que saber vender, y vender implica mostrar la información que los proyectos tienen más allá de la reducción de emisiones. Entonces, nuestra plataforma les permite comunicar a los desarrolladores de proyectos todos estos beneficios en términos de objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, ¿verdad? ¿A qué indicadores qué indicadores apuntan a estos objetivos dentro del desarrollo de su proyecto? Lo podemos traducir ahí. Ustedes pueden montar información gráfica de su proyecto, como fotografías, videos, de tal manera que cuando un comprador entre pueda ver toda esa información del proyecto. Eso en términos de información descriptiva del proyecto. También nos deben dar el link del registro al proyecto, ¿verdad? Porque el proyecto debe estar registrado en los registros de los estándares de carbono que les mencionaba hace un momento. Y van a poder configurar ustedes el volumen de créditos de carbono que quieren comercializar a través de nuestra plataforma, el precio al cual ustedes quieren comercializar los proyectos dentro de la plataforma, ¿verdad? Si ese precio está discriminado por vintage, por ejemplo, por volumen, la plataforma te permite hacer las modificaciones necesarias de tal manera que se ajuste a tus necesidades en términos de comercialización. Entonces es muy sencillo en ese sentido, muy práctico, porque si tienen un precio diferente porque es un vintage más nuevo, lo pueden definir ahí. Si tienen un requerimiento asociado a volumen mínimo de comercialización, también lo pueden ver reflejado ahí. No sé, quieren que la venta mínima de tu proyecto sean 1000 toneladas definen. La plataforma te da toda la libertad para que tengas total control sobre tu proyecto y sobre lo que quieras vender.
Nosotros revisamos, cuando ustedes montan esa información, nuestro equipo revisa y valida que la información sea correcta. Sobre todo nos fijamos mucho en que efectivamente quien esté listando el proyecto dentro de la plataforma tenga los derechos de comercialización de los créditos de carbono. Esto es Claro. clave, porque nosotros necesitamos garantizar que cuando se desarrolle una transacción, efectivamente ustedes nos puedan hacer el retiro de los créditos para poderlos entregar al comprador o la respectiva transferencia. Entonces sí debemos garantizar que quien esté postulando el proyecto en la plataforma tenga sus derechos de comunicación con el estándar para poder hacer ese tipo de cosas. Importante mencionar que esto no tiene ningún costo para ustedes. Registrarse en la plataforma no tiene un costo. El Ok. mantenimiento de tu proyecto en la plataforma no va a tener un costo. El único costo que va a tener o el fee que nosotros cobramos es cuando una transacción se lleve a cabo, ¿vale? Es decir, que puedes abrir tu proyecto, montar tu proyecto, la información del proyecto, y mientras obtenemos resultados en términos de ventas, no va a tener ningún costo para ustedes como desarrolladores de proyecto. Simplemente en el momento en el que se lleva a cabo la transacción, vamos a pedir como ese fee como tal, que va a ser previamente pactado con ustedes antes de montar los proyectos en la plataforma. Mencionarles que tenemos un equipo de marketing trabajando todo el tiempo en generar información gráfica, noticias, en crear piezas de publicidad para poder comercializar el proyecto en nuestras redes, que tenemos un alcance bastante interesante. Además de eso, con nuestros clientes, porque así como tenemos un portafolio de proyectos, tenemos un portafolio de clientes bastante interesante. Eso es un beneficio que también ofrecemos. Y mencionar también que las ventas de los proyectos en nuestra plataforma no dependen únicamente de las personas que entran y se registran como compradores en la plataforma. Tenemos también un equipo de ventas generando oportunidades para sus proyectos, ¿verdad? Hablando con organizaciones que quieran hacer las transacciones y las compensaciones a través de nuestro marketplace, pero siempre buscando generar ese flujo de comercialización constante para ustedes como desarrolladores. Claro, excelente. Oye, pues suena muy atractivo y esta es la parte del vendedor. Ahora, platícanos un poquito. Yo soy comprador, yo ya en mi casa ya vi cuánto es mi huella de carbono o en mi empresa ya medí mi huella de carbono, porque es importante. Puede ser también para individuos, ¿verdad, Claro Alejandro? que sí. Claro Ok, que sí. entonces, digamos, a nivel empresa o a nivel individuo, calculo mi huella de emisión y voy al marketplace y ¿qué tengo que hacer? Claro que sí, mira. Como les mencionaba, hay dos potenciales perfiles que se pueden crear dentro de la plataforma, como desarrolladores de proyecto y como compradores de los créditos de carbono. Nuestra plataforma también ofrece como el servicio de calculadora, es decir, que si hay una persona que quiera entrar a hacer la compra de sus emisiones, pero no tiene ni idea cuánto es su huella de carbono, bueno, en unos simples pasos puede identificar cuál es su huella de carbono, ¿verdad? Como individuo. Y en función de eso ya entrar a la plataforma a compensar ese volumen. Cuando ellos ingresan a la plataforma, van a tener un portafolio de proyectos que pueden filtrar en función de sus necesidades, ¿cierto? Si tienen una necesidad específica para hacer una compensación en un país específico, seleccionan ese país dentro de los filtros y la plataforma te va a filtrar los proyectos por país. Si el requerimiento es en términos de tecnología, igualmente, es decir, si es un proyecto Red Plus, si es un proyecto de restauración, si es un proyecto de energía renovable eólico, van a poder poner cuantos filtros necesiten para poder encontrar la opción que más se ajusta a lo que estás buscando, y ahí entras, seleccionas el proyecto y dentro del proyecto seleccionas el volumen de toneladas que quieres compensar. Ahí mismo aparece, es como hacer una compra web en Amazon, en eBay, en Mercado Libre, donde ingresas, seleccionas el volumen que quieres comprar, eliges el método, ¿verdad? El método de pago, que puede ir desde tarjeta de crédito hasta transacciones bancarias, interbancarias, porque pues también hay transacciones que se hacen por volúmenes superiores donde no es práctico usar estos medios de pago, ¿verdad? Entonces más bien hacer un pago a través de una transferencia bancaria y demás, también lo puedes seleccionar ahí en función de eso. Una vez hace esta selección, escribes como los datos a través de los cuales quieres que se genere el certificado, tanto de retiro como el de la plataforma que te generamos inmediatamente gracias a la tecnología blockchain. Entonces, cuando haces la compra, la ejecutas, vamos a emitir un primer certificado, que es el certificado que generamos a través de nuestra tecnología, donde les decimos que ya hiciste una compra de los créditos y demás, pero inmediatamente esto va a ser una notificación para el desarrollador del proyecto, quien va
a recibir la información que necesita para poder hacer el retiro de los créditos de la plataforma de registro. Cuando tenemos este certificado de retiro de los créditos de carbono, nosotros lo que hacemos es depositar el dinero al dueño del proyecto y cerramos como tal la transacción. En oportunidades donde ya tenemos como una interoperabilidad con plataformas de registro, este proceso se automatiza, porque una vez hacer la compra, inmediatamente se hace la cancelación del registro, le entregamos al comprador no solamente el certificado generado por el marketplace con la tecnología blockchain, sino también el certificado de retiro del registro. Pero pues por el momento con algunos registros ya tenemos el proceso avanzado, con otros estamos trabajando para que cada vez sea más automático el proceso. Por el momento siempre nos encargamos de verificar, nuestro equipo técnico, que el certificado de retiro efectivamente sea el que estamos necesitando para poder hacer el desembolso de los recursos. Claro que sí, y qué bueno que mencionas que son 2 certificados para que los compradores sepan y esperen que son 2 certificados, el del marketplace, pero también el del estándar, que es el que emite los créditos, porque finalmente es cuando se lleva a cabo el retiro o la cancelación de los créditos, es la parte efectiva del retiro, ¿no? Entonces, a partir de que uno cancela los créditos, no se pueden volver a usar. Entonces, nos sirve la tecnología para decir, estos créditos no se vuelven a usar, tienen esta rastreabilidad y el estándar lo sabe, está avisado, ¿no? Entonces, creo que es bueno dejarle al comprador este mensaje que tiene que recibir 2 certificados si se hace a través de Marketplace, ¿no? De acuerdo. Así es, Guadalupe. Y otro tema, ahora que mencionabas por parte de la demanda o de los compradores, importante mencionar es que además de esas compras directas que se desarrollan a través de nuestra plataforma, nosotros también tenemos, como te mencionaba al principio, Climate Trade busca y ofrece soluciones tecnológicas. También trabajamos de la mano con compañías, integrando APIs para que puedan hacer sus cálculos de reducción de emisiones y que puedan neutralizar las emisiones de algunos de sus productos a través de la compensación directa que hacen los compradores de los productos específicos de esa compañía. No sé, por ejemplo, en el sector hotelero de transporte, tenemos calculadoras para este sector, para un hotel en específico, por ejemplo, y si tú eres un huésped, puedes calcular el impacto en términos de huella de gases de efecto invernadero que genera tu estancia ahí y también inmediatamente comprar los créditos que te permiten hacer la compensación. Lo mismo con viajes en aerolíneas, lo mismo con productos como que tengan alguna compañía en particular. Entonces, también ofrecemos ese tipo de soluciones directamente a las organizaciones para que las organizaciones puedan integrarlas dentro de sus páginas web y se pueda como conectar directamente con nuestro marketplace. Mira, qué interesante esta parte de las APIs donde ya integras soluciones, ¿no? Tu solución con la del hotel y lo integras y ya es mucho más fácil y más, como decíamos, no trazable. ¿De dónde está saliendo esa información? Bueno, pues trae una cadena electrónica atrás que la está respaldando, ¿no? Comentarte también que de la parte auditora es bien importante el tema de los certificados. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas compensaciones se hacen a nivel voluntario y también a nivel voluntario piden una verificación. Entonces, ¿sabes qué? Yo ya compensé estas emisiones y nosotros como auditores lo que normalmente pedimos son precisamente estos certificados y esta trazabilidad de decir cuál es el estándar, cuál es el marketplace que utilizaste, cómo estás seguro que efectivamente tú dijiste cancélame 15 y te cancelaron los 15. Entonces, es bien importante también que si optan o necesitan hacer una verificación para la huella que están compensando, pues tengan todas estas evidencias de lo que realmente se está llevando a cabo atrás, ¿no? Y esto lo hablo desde la parte auditora, que es, ahora sí que es mi pan de cada día. Entonces, pues importante que nosotros como auditores podamos tener también este respaldo de certificados que ustedes van proporcionando a los clientes. Sí, de hecho, Guadalupe, que mencionas el tema de auditorías y todo el tema que ustedes manejan, yo creo que también van a empezar a encontrar dentro de esos procesos de verificación que los reportes de monitoreo o las variables de monitoreo se empiezan a gestionar a través del uso de esta tecnología, ¿no? El tema de blockchain. Es cierto.
Y nosotros también desde Climate Trade tenemos un sistema de monitoreo digital que nos permite como generar, en función pues como de la tecnología y las variables que incluyamos dentro del mecanismo, poder considerar la posibilidad de tener créditos de carbono en tiempo real, por así decirlo, ¿verdad? En sistemas de generación de energía renovable, poder tener una emisión de créditos de carbono diarias por la generación de energía limpia que se pudo tener en una jornada. Y también se está extrapolando un poco esto, no solamente en el ámbito de este tipo de tecnologías, sino también en soluciones basadas en la naturaleza, con el uso de imágenes de satélite y Claro. demás, que permita ver cómo monitorear en tiempo real la transformación de las coberturas vegetales, por ejemplo, y en función de esto Ujú. poder emitir créditos en el marco de un proyecto Red Plus, por ejemplo. Entonces, también integrando un poco la tecnología blockchain, no solamente en temas de monitoreo, perdón, de transacciones, sino también en todos los temas asociados a los monitoreos de los proyectos. Así es. Sí, ¿Cierto? así es. Y créeme que de repente el verificador recibe una cantidad enorme de datos, 1 millón de datos en cada verificación y bueno, pues los sistemas ayudan mucho actualmente. Sin embargo, tener ya un blockchain que te dice este numerito que estás verificando salió de aquí, se fue para acá y darle toda la trazabilidad. Bueno, para la auditoría es un arma más para las auditorías y para darle, como te decía hace rato, ¿no? Que son reales. Esta reducción de emisiones es real, ¿verdad? Entonces, bueno, excelente, excelente cómo nos podemos acompañar y compaginar desde las diferentes partes. Claro. Mm, bueno, tengo 2 preguntas más, son un poquito a manera de resumen y quizás son un poquito redundantes, pero quiero que se le queden al auditorio como en la mente. La primera de ellas es, ¿cuáles son como los, digamos, 3, si quieres dar más, pues más, principales beneficios que le ha traído el blockchain al mercadeo de créditos de carbono? Claro, mira, la transparencia, como lo mencionabas hace un momento, la posibilidad de poder revisar la información en tiempo real y identificar el flujo de movimiento de los activos que se comercializan y el flujo de recursos asociado a la comercialización de esos activos. La trazabilidad, que es el rastreo de esa información, como mencionabas ahorita, tanto para temas de transacción o para temas de monitoreo, poder identificar ese dato de dónde viene, cuál es la fuente y poder hacer ese rastreo de la información es clave. Y la rapidez en los procesos también, porque podemos Okay. tener en tiempo real certificados que garanticen el tema de la transacción que cuando se desarrolló y en temas como lo mencionamos ahorita de monitoreo, pues si el sistema está auditado, pues poder tener la tranquilidad de emitir créditos en tiempo real. Y es algo que desde mi perspectiva en este momento sería bastante valioso, la incorporación de la tecnología blockchain en el mercado y es acabar con esos cuellos de botella asociada a la emisión de créditos de carbono, porque estamos dependiendo mucho de que los estándares den vía libre, del nivel de trabajo que tienen para poder avanzar en temas de auditoría, de monitoreo, verificación y demás, y emisión de créditos. Y la Ujú. tecnología blockchain permitiría como esa rapidez en los procesos, ¿verdad? Esos 3 elementos son los que destacaría: transparencia, trazabilidad y rapidez en los procesos. Excelente, excelente. Así nos quedamos con esas 3 palabras en la mente cuando pensemos en blockchain. Y mi segunda pregunta es, si nos puedes repetir otra vez cuáles son los créditos que ustedes aceptan en su marketplace para que igual el público se los quede en la mente, cuáles son los créditos que ellos podrían comercializar ahí. Claro, nosotros actualmente estamos trabajando con los créditos de carbono, perdón, sí, con créditos de carbono emitidos por estándares reconocidos internacionalmente y por organizaciones como ICROA, por ejemplo, como lo son BERRA, Gold Standard, el Climate Action Reserve, Plan Vivo, American Carbon Registry, en términos de carbono. También estamos trabajando con algunos estándares domésticos algunos estándares con un alcance un poco más nacional que se han creado a partir del surgimiento de algunos mercados domésticos en países como Colombia, por ejemplo, que tenemos Ujú. algunos proyectos créditos que se han emitido en estándares como Cercarbono o Biocarbon Registry, por ejemplo, que son estándares que han nacido gracias a la coyuntura nacional por el impuesto al carbono, ¿verdad? Eh, Mencionar que no solamente somos una plataforma que trance créditos de carbono como tal,
sino que también tenemos productos dentro de la plataforma, ¿no? Temas de certificados de energía renovable también trabajamos, todo el tema de IREX, Ok. REX para Estados Unidos, garantías de origen en Europa, están involucrados dentro de la plataforma. Y otros proyectos de contribución, los llamamos contribución porque no hay una unidad transable como tal y un registro hasta el momento de algunos de estos proyectos, pero que sí son importantes mencionarlos porque son iniciativas que algunas organizaciones desarrollan y que pueden encontrar en nuestra plataforma un medio para canalizar recursos, como proyectos que buscan restaurar áreas que quizás no tienen una certificación de carbono, pero sí tienen indicadores de impacto que pueden entregar a alguien que quiera apoyar esa iniciativa, ¿verdad? ¿Cuántos árboles siembras? ¿Cuántas unidades de plástico remueves de algún ecosistema? O este tipo de iniciativas también. Ah, claro que sí. Oye, pues qué interesante porque va más allá del carbono, ¿no? También su plataforma ofrece otro tipo de soluciones porque, bueno, si bien estamos hablando de medir huella de carbono, no es el único problema al que nos estamos enfrentando el día a día. Entonces, pues es buenísimo saber que existe el marketplace donde también tienes otro tipo de soluciones, ¿no? Porque tal vez ya solucionaste la de tu huella de alguna u otra manera, pero necesitas solucionar o quieres hacer más, que también es muy válido, ¿no? Querer siempre hacer un poquito más. Excelente. Quería ver si había preguntas del público. Anímense a preguntar, por favor. Aquí está el experto. Yo también con mucho gusto respondo sus dudas. Nos gustaría mucho que participaran, nos gustaría mucho que nos hicieran saber sus comentarios. Entonces, bueno, es el momento de hacerlos. Aquí los estaremos recibiendo y los estaremos contestando en este en vivo. Por lo pronto, pues de verdad, Alejandro, se me hace tan interesante, como te digo, ¿no? Yo tengo pues muchos años dedicándome a la parte de las auditorías y siempre juntar los datos para el cliente es complicado, pero para el auditor después también se vuelve complicado. Entonces, tener un sistema automatizado y que además te dé la certeza es oro molido, va a serlo para el desarrollador y va a ser para la parte auditora también, ¿no? Y no estar, pues, juntando de aquí, de allá, sabes que ahora vete con el de sistemas y ahora vete con el de producción, teniendo los sistemas integrados como tu plataforma lo quiere hacer, bueno, pues de verdad es muy bueno y yo creo que todo va a darles esa trazabilidad y esa certeza que hoy en día necesitamos. Claro. Sigo animando al público a hacer preguntas. Dime, Alejandro. Yo creo que sería bueno de pronto mencionar el comentario que hacían ahorita sobre el estado de Querétaro, que quiere como tener su mecanismo como subnacional o estatal, me imagino, que sería la terminología adecuada en el caso de México. Y es que precisamente al usar la tecnología blockchain y el desarrollo tecnológico para nuestra plataforma transaccional, también tenemos como la capacidad de desarrollar plataformas de registro para mecanismos de cumplimiento a nivel nacional o subnacional, que sea el caso, ¿verdad? Si, por ejemplo, el mecanismo que se quiere adoptar en el estado de Querétaro sea un sistema de comercio de emisiones, ¿verdad? Con un tope, un cap and trade system, con un tope a las emisiones y demás, pues van a necesitar una plataforma donde se pueda registrar como tal. Entonces, Climate Trade tiene como la capacidad de poder prestar ese tipo de tecnología que integre no solamente el tema transaccional en mercados voluntarios, sino también toda la estructura necesaria para poder hacer los reportes de reducción de emisiones que se ha trazado el Estado, en este caso el de Querétaro, por ejemplo, Sí. en términos de reducción de emisiones. Sí, quien se comunicó con nosotros es el secretario Ricardo Javier Torres. He tenido la oportunidad de verlo en algunos foros, en algunos webinars, y está movidísimo en el tema, movidísimo Querétaro. Aquí en México hay otros estados también que están muy movidos, Tamaulipas, Zacatecas, Yucatán, por mencionar algunos. Y nos da muchísimo gusto que nos escuchen para que sepan las alternativas que se va teniendo dentro de los mercados, ¿no? Muchísimas gracias, Alejandro, para ahondar un poco más. Secretario Ricardo, bueno, pues aquí le dejamos la información y con gusto se puede comunicar con nosotros. Tenemos una pregunta más aquí del público, Salvio Gómez. ¿Qué es el crédito de carbono y cómo se obtiene? ¿Quisieras contestarla, Alejandro? Claro que sí, con Guadalupe. Bueno, Salvio,
Gracias por tu pregunta. Un crédito de carbono es la unidad, es el nombre que recibe la unidad para este mercado, que es básicamente una tonelada de dióxido de carbono que se evita emitir a la atmósfera o que se remueve de la atmósfera por la implementación de una actividad que busca cambiar una línea base existente. Entonces, si estamos hablando estos créditos de carbono se pueden obtener de diferentes iniciativas, desde diferentes sectores, y vamos a hablar, por ejemplo, de un proyecto de reforestación, es una actividad elegible para certificar, donde la línea base, por ejemplo, es un área sin un árbol, ¿verdad? Entonces ahí no tenemos ninguna remoción de dióxido de carbono, porque no hay una cobertura forestal ahí, bueno, el pasto, digamos, pero es muy mínima. Entonces siembras un árbol y tú sabes que por el crecimiento del árbol en el proceso de fotosíntesis, él captura dióxido de carbono y lo almacena en su biomasa. Entonces, los ingenieros forestales tienen la capacidad de identificar cómo ha sido el crecimiento de estos árboles y calculan cuánto dióxido de carbono empiezan a almacenar. Entonces, esta actividad, este crecimiento de los árboles se puede monitorear, se puede cuantificar el contenido de carbono en la biomasa, en el árbol como tal, y emitir un certificado que diga que del periodo 1 al periodo 2, el árbol creció determinado volumen, y ese volumen se traduce en toneladas de dióxido de carbono que ha capturado el árbol. Eso, por ejemplo, para iniciativas de remoción o de captura de dióxido de carbono de la atmósfera como tal. Otras iniciativas de emisiones evitadas es que dejas de generar energía quemando combustibles fósiles, por ejemplo, implementas una tecnología que no lo haga y calculas cuánto dióxido de carbono dejas de emitir por ese cambio tecnológico. Y para emitir estos créditos de carbono, los cuales deben provenir de un proyecto que siga como unas pautas técnicas establecidas por unos estándares de carbono, debe surtir unos procesos de validación, ¿verdad? Que garanticen esa información, unos procesos luego de monitoreo y verificación de las actividades, que Guadalupe y su equipo se encargan pues como de revisar, como que toda esta información esté correcta, que cumpla con los requerimientos, para que puedan dar como el aval de que las iniciativas tanto de reducción de emisiones como de remociones se están llevando a cabo y son reales. Yo creo que Guadalupe me puedes complementar ahí un poquito más desde tu experiencia. Sí, sí, no, lo describiste, pero súper bien. Todo tipo de proyectos son de energías renovables porque donde tú estás utilizando una energía renovable, estás evitando que una planta en algún lugar queme o consuma combustibles fósiles, entonces estás evitando que esa tonelada se emita desde aquel punto porque tú estás utilizando energía renovable. Entonces, por cada una de esas toneladas que se evitan a la atmósfera es que se emite un crédito de carbono. Hay diferentes estándares en donde te puedes inscribir. Mencionabas también que cómo se obtiene, bueno, a través de los diferentes estándares se registra el proyecto, se requiere de una validación para registrar el proyecto y posteriormente, como dice Alejandro, un monitoreo, un reporteo y una verificación. Y con eso el estándar decide la emisión o que se emitan los créditos. Tenemos otra preguntita, espero que haya sido claro, Silvio. Tenemos otra preguntita. Juan Gilberto Rodríguez Gaitán. Hola, espero que no sea muy básica mi pregunta, pero si decidimos hacer una transacción en Climate Trade, ¿estaría en alineación con LOCT-SBTI? Los SBTs. Depende de las características del proyecto. Si los proyectos apuntan a ver, si las actividades de los proyectos apuntan a estos indicadores, a estos objetivos basados en ciencia, aplicaría, no tendría ningún inconveniente porque sería como un atributo más dentro del proyecto que se comercializaría dentro de la plataforma. Entonces, pues lo que se entregaría serían como los créditos de carbono asociados a indicadores de impacto que apuntan a estos objetivos como tal, que es el tema de los Science-Based Targets, que es lo que está preguntando Juan Gilberto. Entonces, nuestros proyectos, de hecho, dentro de la plataforma están clasificados con diferentes como etiquetas o labels en función de esas cosas adicionales a las que apuntan. Si tienen, si tienen certificaciones adicionales como FSC, Gold, CCBS, por ejemplo, Social Carbon, o si están reportando indicadores de impacto para el tema de SBTs, también está ahí dentro de la plataforma
y se entregarían como tal esos indicadores también, asociados pues como a la reducción de emisiones del proyecto. Ok, que es parte de lo que la plataforma también revisa, ¿no? Cuando se entrega la documentación por parte del vendedor, es parte del trabajo de Climate Trade revisar una vez más o confirmar todos los beneficios que cada uno de los proyectos tiene, ¿verdad? Exactamente, así es. Ok. Muchas gracias, Juan Gilberto, por tu pregunta. Tenemos otra preguntita más. Mario Jarocho Sandoval. ¿Cuál es la diferencia entre bono de carbono y compensación de reducción de emisiones? Está muy buena esa pregunta. Sí, yo creo que, Mario, gracias por tu pregunta. Es un tema de nomenclatura, ¿verdad? Los CRs son los certificados de reducción de emisiones que se generan a través del uso de las metodologías propuestas por Naciones Unidas en su mecanismo de desarrollo limpio. Reciben esta terminología los proyectos que son emitidos bajo proyectos MDL o del CDN como tal, y fue el primer término que se acuñó cuando nacen estos mercados, que básicamente nacen a través de la implementación de este mecanismo entre países, ¿verdad? Luego hay unas fluctuaciones en el mercado de carbono, donde el mercado cae, los precios están por el piso y se revive, es porque trasciende más allá de las obligaciones que los países tienen para comercializar créditos de carbono y empiezan a participar diferentes actores del sector, de diferentes sectores, privados, iniciativas voluntarias y demás, y nacen los estándares voluntarios de carbono que hacen uso algunos de esas metodologías del mecanismo de desarrollo limpio, las adoptan, pero se generan los créditos en otro contexto, ¿verdad? Como no en un marco regulatorio o en una obligación por parte de alguna entidad, y empiezan a nacer estos estándares, a emitir unos créditos que también empiezan a asumir unos nombres diferentes, ¿verdad? Entonces ya no son CRs, sino VRs, que son unidades verificadas de carbono, que son los créditos emitidos por Verra, por ejemplo, o la reducción de emisiones, ERs, que son créditos que emite Gold Standard, por ejemplo. Entonces cada estándar tiene como una sigla para poder llamar a los créditos de carbono o bonos de carbono que se emiten si hacen uso o no de esas metodologías. Guadalupe, tú me puedes complementar también ahí en ese tema si quieres. Sí, no, lo describiste perfecto. El bono de carbono es lo mismo que el crédito de carbono, ¿ok? Entonces ahí estamos bien. Muchas personas no les gusta el término bono de carbono porque dicen no es un bono como tal, ¿no? Entonces estamos cambiando un poquito el wording a cambiarlo por créditos de carbono. Entonces, el crédito o bono de carbono lo emite cada uno de los estándares y como bien dice Alejandro, le ponen diferente nombre para que se diferencie, ¿no? En el caso del protocolo de Kioto son los CERs, en el caso de BERS es BCUs, Voluntary Carbon Units. Entonces, es como que cada quien le pone su label, es como cada moneda en cada país, bueno, pues acá se llama dólar, acá se llama peso, allá se llama euro. Es algo parecido, ¿no? Es con lo que tú vas a transaccionar, pero lo que es súper importante es todos y cada uno valen 1 tonelada de dióxido de carbono. Esa es su equivalencia y eso es importante mencionarlo. Ahora dices, ¿cuál es la diferencia entre bono y compensación? Bueno, el bono es certificar esa reducción que ya se hizo de CO2 y la compensación es, yo tengo esta huella de carbono, voy a comprar. Cuando tú compras bonos de carbono, eso es a lo que se le llama compensación. Qué importante mencionar, Silvia, que la compensación se debe dar después de los intentos de la mitigación, ¿verdad? De poder transformar las organizaciones, sus procesos productivos o como individuos mejorar nuestras prácticas para que la compensación se dé por esas emisiones residuales, aquellas emisiones que ya no podemos controlar. Una organización, por más intentos que tenga en mejorar sus procesos y su tecnología, probablemente las emisiones van a seguir siendo positivas porque siempre va a haber un impacto en términos de reducción de emisiones, pero ya cuando alcanzas ese umbral, la idea es que empieces a compensar y ese es el objetivo de las compensaciones. La compensación no viene a subsanar de entrada el impacto que genera, sino como esa receta adicional después de haber surtido un proceso de mejoras internas o de mitigación de sus procesos internos. Claro, lo primero es reducir internamente y después compensar. Sí, muy importante ese mensaje, Alejandro. Tenemos una pregunta más. Salvio Gómez, ¿para qué sirven los créditos de carbono? ¿Puedo convertirlos en dinero?
Claro, los créditos de carbono sirven para compensar, como mencionábamos hace un momento, ¿verdad? Y sí los puedes convertir en dinero cuando los comercializas. Si haces, si eres la persona que está implementando una actividad que reduzca emisiones de gases de efecto invernadero y las puedes certificar para convertirlas en créditos de carbono, luego las vendes y en la transacción materializas eso en dinero, que la idea es que ese dinero regrese al proyecto Ujú. para potenciar las actividades que se estén desarrollando, ¿verdad? Y poder seguir generando ese impacto en términos de reducción de emisiones. Sí, 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 así es. Salvio, también tenemos aquí un comentario que dice, puede ser una flota de vehículos combustible fósil que se reemplaza por coches. Sí puede ser, pero acuérdate que todo debe de ser medible. Todo tiene que ser medible. Entonces tienes que trazar la huella si tienes que hacer la huella de cuántos vehículos, cuánto combustible fósil estás utilizando para tener una línea base. Teniendo la línea base, implementas una solución y hay que ver cuál es la diferencia entre lo que contaminabas o lo que emitías con la flota de vehículos versus lo que representa en emisiones los coches eléctricos. Entonces, sí puede ser, pero yo te invito a que primero lo hagas en papel para ver cuál es la reducción efectiva de este o de otro proyecto que tengan. Tenemos aquí un comentario más de Mario Jarocho Sandoval. Dice, ok, al final sí son bonos de carbono o créditos de carbono. Sí, así es. Al final se llaman igual, los vas a oír mencionados indiferentemente. Estamos tratando de cambiar un poquito que sean créditos, para que abarque todos los créditos, porque actualmente tenemos un mercado bastante grande de créditos y como dijo Alejandro, en un lugar se llaman de otro, por eso genéricamente les llamamos créditos, ¿no? De acuerdo. Sí, a veces el tema bonos también se puede confundir con bonos verdes, que son ya un instrumento financiero para financiar iniciativas de infraestructura o algo como así. Sí, es por eso que yo creo que le queremos cambiar el wording, ¿verdad? Que no son bonos como tal, que son créditos, que ya hay un trabajo atrás, que ya un estándar te reconoció, que ya te los emitieron, que ya hubo un monitoreo, verificaciones, etcétera, para lograr tener un crédito de carbono. Parece que no tenemos más preguntas del público. Si las hay, pues las pueden hacer. Si llega otro comentario, si no, Alejandro, por lo pronto les agradezco mucho a ti y también a Climate Trade por haber aceptado nuestra invitación. Como te decía al principio, para nosotros es importante que nuestra audiencia esté sobre todo informada, ¿no? A partir de la información, a partir del conocimiento que vamos teniendo, se nos van ocurriendo más soluciones y sobre todo en pro del planeta, porque sabemos que estamos en una urgencia climática y entre más difusión demos a los temas, más información, más soluciones, la tecnología crezca, bueno, pues yo creo que vamos a poder acercarnos cada vez más a los objetivos que tenemos planteados, sean, bueno, de ODS, sea solamente la parte climática, pero sí es bastante importante que pues tengamos entre todos información y sepamos qué hacer con ella. ¿Quieres agregar algo más, Alejandro? No, yo unirme en el mensaje de que sí necesitamos informar para que, además de generar conciencia, también lo podamos hacer de la manera correcta, ¿no? Y usar los medios existentes para poder llevar a cabo todos esos procesos donde queremos generar un impacto a través del cambio de comportamiento de nosotros como individuos o a través de nuestro cambio de comportamiento en el consumo para mandar ese mensaje a las organizaciones, pero también siendo muy claros y teniendo conciencia de que existen los medios para hacerlo, que existe la tecnología que te permite hacerlo de manera transparente, clara, rápida y que existimos nosotros como plataformas que proveemos ese tipo de servicios. Así que pues nada, encantados de acompañarlos y a ti, Guadalupe, gracias por la invitación y por el gran esfuerzo que hacen para concientizar y para comunicar esto tan importante, no solamente para la audiencia en México, sino en todo Latinoamérica y el mundo, quien se quiera unir a estos espacios. Muchísimas gracias. Gracias por unirte a este esfuerzo. Y bueno, como bien dices, ¿no? Desde TÜV Nord seguimos tratando de tener iniciativas y temas interesantes para ustedes. Igual si en los comentarios nos quieren poner temas que pudieran ser de su interés para que los platicáramos en otro webinar, sería, de verdad, sería para nosotros buenísimo conocer qué es lo que hace falta
explorar más, ¿no? Y bueno, de nuevo, de verdad, Alejandro, gracias. Como tú dices, hay un trabajo atrás y te agradezco toda tu participación y también a Climate Trade por aceptarnos la invitación a colaborar de manera conjunta. Claro que sí, un gusto y muchísimas gracias a todos por la participación. Gracias, gracias también a nuestra audiencia que estuvo súper al pendiente de esta emisión. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales también, los invitamos a que pues participen con sus comentarios, como les digo, con temas que les gustaría tratar. Y bueno, también si les gustó, bueno, a que lo puedan compartir con personas que crean que puede ser de su interés este tema. Muchísimas gracias a todos, nos despedimos ahora y bueno, pues hasta la próxima, sigan pendientes de nuestras redes sociales. Bye, gracias, saludos hasta Medellín. Claro.